Cada una de las historias sorprendentes y extrañas que leemos regularmente es única. Durante miles de años, se ha recopilado conocimiento y se han registrado muchas historias sobre diversas situaciones a lo largo de las generaciones. Incluso los escépticos quedan asombrados por ciertos sucesos sobrenaturales. ¿Recuerdan los terribles acontecimientos tras el accidente? La historia que ocurrió en Canadá, concretamente en Quebec, donde vive Regina André, destaca entre las muchas que no tienen explicación. Regina André conducía con su hijo pequeño, Matthew, cuando sufrieron un accidente de tráfico en enero de 2012. Matthew tenía solo 7 años. El 13 de enero de 2012, Regina André conducía por una autopista de la ciudad mientras hablaba por teléfono móvil con una amiga sobre la mentira que le había contado a su marido y sobre el divorcio que se había producido el año anterior. Cabe destacar que conducir así en invierno es muy peligroso, ya que la carretera está muy mojada y resbaladiza debido a la nieve y el hielo, por lo que hay que tener mucho más cuidado. La conversación continuó, aunque Regina estaba distraída pensando en todo lo que tenía que hacer y en que le quedaban menos de 15 minutos. Por ello, Regina decidió usar WhatsApp para mantenerse en contacto con sus amigos y familiares mientras su hijo Matthew jugaba con su consola portátil. Mientras todo parecía normal, Regina miró al cielo y vio un coche que venía a gran velocidad. Como no tuvo tiempo de esquivarlo, chocó con él, causando la muerte de Matthew, ya que no llevaba puesto el cinturón de seguridad, lo que podría haber evitado las graves lesiones. La señora André sufrió lesiones en el accidente. Se recuperó físicamente, pero no pudo superar la culpa que la atormentaba. Analizando el escenario en toda su complejidad. Hasta hoy, Regina siempre había estado reflexionando sobre todo lo que había pasado y se sentía muy pensativa. Los recuerdos de su hijo fallecido, así como la culpa por el uso incorrecto del teléfono móvil y el cinturón de seguridad, la habían atormentado durante meses. Después del accidente, Regina estaba sola en casa cuando oyó sonar el timbre. Aproximadamente 3 años después. Tenía casi 10 años cuando lo vio en el porche de su casa, así que se levantó, como siempre, y abrió la puerta. Regina, completamente desconcertada, preguntó al niño qué quería. En la siguiente sección se describen las palabras que el niño pronunció, y lo que dijo fue inusual. Aquí estoy, mamá, soy yo como era de esperar. La imitación de Regina no fue más que una broma grosera y de mal gusto. Aún en estado de asombro, siguió mirándolo, hasta que el niño comenzó a decirlo. Siguiente, no te preocupes por lo que pasó. Debes entender que no tenías la intención de hacerme daño y que ese día helado no debió ser más frío para nadie que para mí. Entre tú y yo, es imposible que te culpe por los accidentes cuando ocurren. No fue justo que un simple videojuego fuera más importante que mi seguridad. Sin embargo, he estado con otra familia en el otro lado de Canadá y he decidido esperar un poco más antes de venir a visitarte. Fue difícil que creyeran en mí. Ahora espero que tú pienses lo mismo, aunque mi físico no sea el mismo. Hola, me llamo Matthew. Regina no sabía cómo responder. Sin embargo, notó que las lágrimas le corrían por las mejillas sin sentido. Además, sentía como si sus órganos fueran a explotar. Sin embargo, no le pareció ofensivo. Siendo vulnerable e indefensa, no pudo controlar sus emociones y corrió hacia aquel niño desconocido, suplicándole perdón. Se disculpó hasta el punto de no poder bromear. Lo siento, pero todo lo demás es solo un sueño ahora. Siento haberle quitado la vida y no haber estado allí para ver cómo crecía y se convertía en el hombre que debía ser. Entre abrazos y lágrimas, pudieron expresar todo lo que necesitaban decir. Y a Regina le importaba muy poco todo lo demás, porque era su propio hijo. Y él sabía cómo manejar cada aspecto de su vida. Matthew era el único en quien se podía confiar, no había otra opción. Planeaban que hablara con otros familiares para organizar su estadía con él. Y Matthew parecía estar de acuerdo. Planeaban irse al día siguiente, pero al amanecer, Matthew había desaparecido. El hijo había desaparecido sin dejar rastro una vez más. Regina estaba condenada para siempre, no pudo evitar llorar una vez más. Sin embargo, ya no era así. Ya no sentía ese terrible vacío. Interpretó todo lo ocurrido como una experiencia única y sobrenatural que la ayudó a aliviar parte de su profundo dolor. Así es como Regina describe lo que sucedió, con una pureza que no había podido expresar hasta ahora. Solo sabe que todo está bien y que Matthew la cuida desde algún lugar, y ella lo cuida desde lo más profundo de su corazón.
¿Por qué la pérdida de un hijo causa tanta tristeza? La muerte de un niño se considera uno de los eventos más traumáticos que una persona puede experimentar, aunque no sea común en Estados Unidos. Aproximadamente 10.000 niños entre 1 y 14 años murieron en 2018. La terrible posibilidad de la mortalidad infantil sigue siendo una realidad. Estas estadísticas, además de ser tranquilizadoras, demuestran por qué la pérdida de un hijo causa tanta tristeza, por qué se le teme tanto y lo doloroso que es. Y cómo se ha estigmatizado. Como dice Debra Carr, presidenta del Departamento de Sociología de la Universidad de Boston, la muerte de un hijo se considera el mayor factor de estrés que una persona puede experimentar. Los padres, y especialmente los padres, sienten una gran responsabilidad por el bienestar de sus hijos. Por lo tanto, cuando pierden a un hijo, están lidiando con la pérdida de una persona a quien querían mucho. También significa que pierden las esperanzas y los sueños que tenían para el futuro de ese hijo. Si bien los padres que lloran la pérdida de un hijo experimentan las reacciones de duelo típicas, con sus implicaciones psicológicas, biológicas y sociales, existen numerosos problemas específicos de esta situación. El trauma suele ser más intenso y los recuerdos y las esperanzas asociadas son más difíciles de superar. Como resultado, el duelo se prolonga y la posibilidad de experimentar un trauma recurrente o constante aumenta significativamente. Cuando muere un niño, genera una serie de problemas variados y continuos tanto para el individuo como para la familia. Incluso preguntas aparentemente inocuas, como ¿cuántos hijos tienes?, pueden causar un gran sufrimiento, explica Fiona M. Cullum, profesora de la Universidad de Queensland. Algunas personas logran encontrar maneras de sobrellevar el duelo, mientras que otras luchan por encontrar un propósito en la vida. Como la muerte de un hijo afecta la salud física de los padres. Consecuencias biológicas. En 2018, Frank Inerva y sus colegas estudiaron la salud general y el funcionamiento físico de 461 padres que habían perdido a un hijo durante 13 años. Durante el estudio, observamos un cierto deterioro inicial, seguido de una recuperación general con el tiempo, dijo Inerva, investigador de la Universidad Estatal de Arizona que estudia la resiliencia ante situaciones de estrés severo. Medimos el funcionamiento físico en términos de la capacidad para realizar diversas tareas cotidianas, y no notamos mucha diferencia, recuerda Inerva. Sin embargo, cuando examinó los informes de los padres en duelo, descubrió que tenían una peor percepción de su propia salud, independientemente de... ¿Consideraban que su estado de salud era frecuentemente malo? ¿O creían que su salud mejoraría o empeoraría? Como otras reacciones intensas ante el duelo, la angustia psicológica por la pérdida de un hijo puede causar síntomas físicos como dolores de estómago, calambres musculares, dolores de cabeza y síndrome del intestino irritable, entre otros. Algunos estudios han descubierto conexiones más sutiles entre el duelo no resuelto y problemas inmunológicos, cáncer y cambios genéticos a largo plazo a nivel celular. Una consecuencia inesperada, que se observa frecuentemente en padres que están de duelo por la pérdida de un hijo, es el síndrome del corazón roto, una enfermedad que simula un infarto de miocardio. En sus primeros escritos sobre el tema, Fuller menciona síntomas como dolor torácico intenso, elevación del segmento ST en el electrocardiograma y aumento de los marcadores de enzimas cardíacas en los análisis de laboratorio. Como respuesta normal al estrés mental o físico, el cuerpo libera catecolaminas, hormonas del estrés, en el torrente sanguíneo, lo que paraliza momentáneamente el músculo cardíaco. La exposición prolongada a la hormona del estrés cortisol se ha relacionado con la muerte de células cerebrales, y el estrés crónico puede afectar el funcionamiento mental, según investigaciones recientes. Más trágicamente aún, las áreas del cerebro importantes para procesar el duelo, como la corteza cingulada posterior, la corteza frontal y el cerebelo, también controlan la alimentación y el sueño. Esto podría explicar por qué los padres que sufren la pérdida de un hijo tienen problemas para comer y dormir. En una entrevista con Fatherly, la doctora Gail Saltz, psiquiatra del Hospital Presbiteriano de Nueva York y profesora de la Facultad de Medicina de Cornell, mencionó que existen numerosos estudios sobre los efectos a largo plazo de altos niveles de estrés crónico. La pérdida de un hijo figura entre los eventos más estresantes de la vida. Tras la muerte de un hijo, quienes quedan atrás pueden experimentar desesperación, cambios bioquímicos y neurológicos, así como la desestabilización de la familia y el matrimonio. Según Saltz, si se encuentra en esta situación y esto afecta su capacidad para funcionar, debe buscar atención médica. Los padres con depresión severa no podrán cuidar de sus otros hijos ni mantener relaciones saludables. Una relación, la terapia psicológica y los medicamentos, al menos a corto plazo, pueden ser muy beneficiosos. Lo más importante que los amigos y familiares de los padres que han perdido a un hijo pueden hacer es estar disponibles y brindarles apoyo. Si el duelo se acompaña de pensamientos suicidas, llévenlos al servicio de urgencias más cercano.
Si la situación no es tan grave, pero el dolor no disminuye con el tiempo, ayúdenlos a programar una cita con un profesional o a unirse a un grupo de apoyo para padres que han perdido a un hijo. Incluso las personas más sensibles rara vez están preparadas para ayudar a los padres a sobrellevar una pérdida de esta magnitud, y por mucho que lo intenten, es difícil comprender realmente lo que están pasando. Aquí es donde se demuestra el verdadero valor de un grupo de apoyo. Según Carr, lo que más molesta a quienes han perdido a un hijo es oír la frase, "Entiendo lo que estás pasando". Es imposible que lo entiendan. Compartan esta información con su familia y amigos. Para comenzar, hagan clic en el botón de abajo. Gracias por ver el video. Denle me gusta y compártanlo en redes sociales. Les responderemos lo antes posible.